Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como no, la temática de hoy tenía que ser Halloween, no hay otra alternativa. Pero sin embargo sí que vais a ver que lo que voy a hacer para mí es completamente distinto, porque voy a utilizar un diario que no he hecho yo. Por primera vez voy a utilizar un diario que ha hecho otra persona. Hace como cosa de una semana recibí este diario por sorpresa. Tris ni siquiera me comentó que me lo iba a enviar. Lo publicó por su Instagram, le dije que me encantaba la portada y esa es toda la historia. Y voy a ser muy sincera con todos vosotros. Yo siempre he sido muy reacia a trabajar en un diario que no haya hecho yo misma. Pero la persona que ha hecho este diario me conoce muy bien y ha sabido cómo darme lo que a mí me gusta. Como por ejemplo el detalle de que las páginas interiores estén sueltas. Ella sabe que me gusta trabajar en las hojas sueltas, así que no me lo ha terminado de encuadernar. El tassel, como habéis visto, es una auténtica maravilla, tiene absolutamente de todo. Y en la parte de dentro me metió muchísimas hojas. No voy a utilizarlas todas porque únicamente voy a documentar un solo día, entonces no necesito tantas imágenes y además el lomo del libro es bastante estrecho, entonces tampoco voy a poner más que un solo cuadernillo. Las personas que me conocéis sabéis cómo celebro yo Halloween. Para mí es muy básico, me encanta pasar el día en el campo. Bueno, este año ha sido solamente la mañana porque tenía que editar todos estos vídeos. Pero por favor, mirad esta calabacita, me la compré ayer en Francia. Sí, habéis oído bien, ayer en Francia. Hemos hecho un viaje relámpago de ida y vuelta en un solo día a Francia, pero eso ya os lo comentaré en el próximo vídeo. Los paseos por el bosque comienzan siempre de la misma manera, hay que ir a buscar níscalos. Pero desafortunadamente no ha llovido mucho y está todo bastante seco, así que encontramos nada más que 4 y en vez de seguir dando vueltas pues decidimos irnos a otro sitio a buscar alguna cosita más. Normalmente solemos encontrar manzanas, nueces. Este año tampoco ha habido suerte con las manzanas, pero sí que ha habido muchísima suerte con las nueces, porque hemos encontrado muchísimas. Prácticamente llenamos la cesta de nueces. Son unas nueces muy pequeñitas, pero de verdad tienen un sabor realmente increíble. Pero sin ninguna duda, lo más maravilloso del día fue descubrir los colores del otoño. De verdad es que estos árboles con estas hojas en tonos ocres, de verdad es que me vuelven absolutamente loca. Tenía que parar el coche cada vez que encontraba uno para hacerle una foto, porque es que era como una ilusión óptica, era como algo decir, no puede ser que sea real y que sea tan bonito, pero sí que lo son. Como os he comentado antes, lo que me vais a ver documentar, digamos que es la mañana de Halloween, porque por la tarde el plan es, todos los años es el mismo y es que es un plan que me encanta. Porque el plan es ver un par de películas de miedo. Una la tengo ya elegida, creo que la veo cada 2 años, una cosa así. Es una película que nunca me canso y es Psicosis, la primera de Psicosis, que es, para mí es una auténtica obra maestra y como ya os digo, no me canso de verla. Probablemente luego haya tiempo para ver una segunda. Estamos discutiendo entre ver El Resplandor o alguna similar, no lo sé. Miraré a ver, porque a mí me gustaría volver a ver alguna tipo El Expediente Warren o alguna de esas, pero es que mi pareja no está por la labor. Y bueno, mientras os estoy contando los planes que tengo para el día de hoy, me estáis viendo cómo básicamente lo que estoy haciendo es, lo primero es pegar todas las fotografías del día y después voy a añadir pues algunos elementos que creo que coordinan muy bien con la temática, como esta etiqueta de una cerveza. También voy a aprovechar para estampar un poco en los huecos que me quedan en las páginas. Estuve mirando y realmente no tengo ningún juego de sellos que sea de temática de Halloween. Entonces, pues lo que hice fue conseguir reunir todos los sellos que tengo así, que son como de texturas, que digamos que sirven para cualquier estación. Y eso es lo que empecé a hacer. Y luego, pues no sé, de estas venas que me dan, pues me apetecía utilizar un poquito de embossing, así que algunas de las texturas las hice con lo que es la tinta transparente de embossing y luego les puse los polvos de embossing para darle un poquito más de relieve. Y como en este caso, por ejemplo, que utilicé los polvos que son así como un cobrizo, que tienen un brillo, y la verdad es que quedó súper chulo.
Una vez que terminé de hacer todas las imágenes que quería hacer con la técnica del embossing, pues continué con tinta normal, estampando normal. Y por ejemplo, este sello que veis que nada tiene que ver porque es como una especie de mancha de tinta, pero no sé, le daba así como un aspecto como raro, ¿no? Incluso las páginas más básicas, en el momento en que les ponía ya estas manchas de tinta, pues como que le daban así un toque siniestro. Aquí estoy añadiendo unos sellos que también venían en el paquete que me mandó Trish. Y la verdad es que son súper chulos. Me los puso, me comentó que se le había olvidado metérmelos dentro y me los puso por dentro de lo que es el paquete. Y la verdad es que quedan súper bien. Tal y como os he dicho al principio del vídeo, es la primera vez que trabajo en un diario que ha hecho otra persona. Y la verdad es que lo he encontrado muy mágico porque evidentemente tiene mucho de ella y yo he añadido mucho de mí. Entonces al final se combina, es como un híbrido de nosotras dos. También deciros que ella me comentó que tiene como 30 kits de temática navideña de los cuales se quiere deshacer. Así que si estáis interesados, únicamente evidentemente pagando los gastos de envío, podéis poneros en contacto con ella para acordar el envío del material. Ya estáis viendo que el material que ella tiene es realmente fantástico. Os dejaré el enlace a su Instagram en la caja de descripción. Y quiero aprovechar estos últimos segundos que me quedan de vídeo para darle a Trish las gracias de nuevo por este fantástico diario. Me lo he pasado genial trabajando con él. Es realmente precioso. Ya solamente me queda desearos un feliz día de Halloween, esperando que os haya dado alguna idea que podáis añadir a vuestro día de hoy. A continuación os dejo con algunas imágenes de lo que he vivido esta mañana y como siempre os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.